Hola, buen día. Bienvenidos una vez más a su canal Bonsai CDMX. Mi nombre es Marco y en esta ocasión me gustaría abordar para mí el tema que considero principal al momento de abordar la cuestión del bonsai, y es precisamente la cuestión del cultivo. ¿Por qué? Porque del cultivo va a depender absolutamente todo lo demás, tanto el desarrollo del árbol como su salud, como finalmente su aparición final. Por eso yo, como les había dicho ya en una ocasión, debido a la dificultad que he tenido para encontrar materiales ya avanzados, elaborados para bonsai, mejor decidí, incursionar desde el principio, es decir, hacer árboles desde cero y irlos trabajando de manera gradual y paulatina, porque en el bonsai, como en la vida, pues no es bueno andar con prisas. Y aquí tengo 3 ejemplos muy puntuales para que puedan visualizar a lo que yo me refiero. Y también entender que, aunque esto en efecto va a llevar más tiempo, en el bonsai el tiempo siempre será una ganancia. No tenemos, creo, por qué apresurarnos. Por ejemplo, en este caso, este primer ejemplar es un árbol muy pequeño, hecho a partir de esqueje, y está en su 2º año. La ventaja que tiene es que ahorita, si ustedes se fijan, tiene ya un movimiento hacia atrás, y luego también ustedes pueden ver ahí ya el movimiento del tronco, lo que yo les decía, la elaboración de la madera, darle un movimiento, ir determinando el flujo del árbol, ya hablaremos en su momento de ello, sin ahorita preocuparnos dónde es que quedarían las respectivas ramas o dónde van a ir colocadas, porque ni siquiera hemos decidido si va a quedar de este tamaño, que podría ser, si se podría dejar en este tamaño o no. La maceta es grande, para el arbolito, porque mi idea es tenerlo aquí por lo menos 2 o 3 años, de tal manera que alcance un mayor tamaño y después lo pueda trasplantar, ya sea a una maceta más grande, si es que quiero darle más crecimiento, o a una maceta más pequeña. Lo importante también en el caso del cultivo, cuando empezamos así desde ejemplares tan pequeñitos, es que debemos ir trabajando la cuestión de las raíces, cosa que en los viveros no hacen. ¿Por qué? Porque en el bonsai, para hablar brevemente de las raíces son un factor esencial, ya que es el medio a través del cual el árbol en efecto se va a alimentar y va a absorber todo lo que necesite. Para que en el bonsai la maceta quede muy pequeña, se necesita un buen trabajo de raíces desde un momento muy temprano. ¿Por qué? Porque, por decirlo a grandes rasgos, al hablar de raíces hablamos de 2 tipos. Hay raíces gruesas y raíces delgadas. Las raíces gruesas, que algunas llaman pivotantes, sirven justamente para que el árbol se pueda sostener a la tierra. Digamos que son raíces de agarre, esa es su función, y por eso son gruesas. Hay raíces que pueden engrosar más que una rama, por ejemplo, para que el árbol se mantenga fijo y estable. Por el contrario, las raíces delgadas son las raíces a través de las cuales el árbol se va a alimentar, aquellas que le van a permitir la absorción. Cuando nosotros vemos bonsáis en macetas muy bajas, es decir, incluso macetas muy pequeñas, es porque no tiene ningún tipo de raíz pivotante o gruesa y solo tiene raíces delgadas o raíces finas. Por eso es que, ya lo veremos cuando hagamos un trasplante, se alambra, se le pone finalmente también un agarre al árbol en la maceta porque no tiene raíces gruesas. Bueno, entonces decía, este es el caso de un árbol que tiene 2 años, pero ya tiene un movimiento inicial del tronco. Lo que habíamos dicho, si nosotros adquirimos ya un árbol de 5 o 6 años recto, hacer este tipo de movimiento va a resultar prácticamente imposible, o por lo menos va a resultar extremadamente complicado, cosa que desde aquí sí podemos hacer con relativa facilidad y utilizando un alambre de aluminio delgado. De aquí podríamos ya hablar de la segunda fase del cultivo, que sería este. En este caso ya se le dio el primer movimiento al tronco. Aquí está
todavía más sumido, pero está en una maceta más grande. ¿Por qué? Porque me interesa que este árbol crezca todavía más y engrose el tronco también de una forma pues considerable. Si se fijan, en el caso anterior, aquí ya tenemos más ramas, o lo que podrían ser más futuras ramas. También podría ser un árbol que quedara a este tamaño, pero a mí lo que me interesa, o la idea que ahorita yo tengo, es que esta es la rama principal con la que pienso trabajar y después girarla y traerla para acá, de tal manera que entonces, ¿no?, nosotros tengamos este movimiento, que es lo que destaqué, y el árbol se recorra. ¿Cuál va a ser su forma final? Pues la realidad es que no lo sé. Es difícil saberlo porque el árbol también va creciendo y se va modificando, ¿no?, año con año. A veces se hacen adaptaciones inesperadas o aparecen también innovaciones que uno no hubiera imaginado en un principio, y eso es parte también del encanto del bonsái. La tercera fase, en el caso del cultivo, por cierto, en esta ya también tiene menos raíces gruesas y más raíces delgadas, lo cual también ayuda a facilitar el trasplante. En este último caso, por ejemplo, ¿no?, el ejemplo anterior tiene 3 años, este ya tiene 5 años. Si ustedes lo ven, ¿no?, ya tiene un movimiento en el tronco, ¿no?, por acá, voy a marcar por acá, y finalmente es ya la tercera fase, porque yo decidí que el tronco, o el grueso del tronco, ¿no?, claro, engordará un poco más, pero el tamaño del árbol no lo quiero yo más grande. Hasta ahí lo quiero. Está en una maceta más grande para que tome más fuerza, para que tome más carácter y también para que tenga más posibilidades de desarrollarse. No obstante, a estas alturas, ya que decidí que el árbol me gustaba a mí de este tamaño, ya hay posicionamiento de ramas. Tendríamos una primer rama o rama principal que está alambrada con un alambre muy delgado, no sé si se alcance a ver, pero es negro. Está la segunda rama, está un contrapeso, está aquí una rama trasera, ¿no?, ahí está, no tiene alambre todavía, y finalmente está la cabeza o el ápice. ¿Qué es aquí lo que hay que hacer? Esperar, ¿no?, a que el árbol entre en un desarrollo mayor, y aquí sí, ya nos dedicamos, en este caso en particular, a que se desarrolle toda la masa de verde y se hagan esas hermosas nubes que vamos a ver en el bonsái. Las ramas todavía son pequeñas, ¿no?, y va a tener un desarrollo de follaje. Pero por ejemplo, yo ya tengo un esqueleto, ya tengo una forma, y ahora sí puedo empezar a trabajar en el caso de la apariencia para este ejemplar. Por eso yo no me canso de insistir que el cultivo es la fase más importante para cualquier tipo de árbol o bonsái. Si adquirimos, por ejemplo, un árbol de vivero, que es lo usual en CDMX, ya grande, y lo queremos trasplantar, vamos a tener dificultades porque suelen tener bastantes raíces gruesas. Y el problema es que al momento de cortar, puede ser que en muchas o en la mayoría de estas raíces gruesas se encuentre la mayoría de las raíces delgadas, lo cual pondría pues, en un grave riesgo la supervivencia del árbol. En cambio, en este caso no. Por ejemplo, ¿qué es lo que seguiría en estas etapas que dijimos? 2 años, a partir, todos son de esqueje, 4 años y 5 años. Este árbol se pudo haber dejado crecer más, pero a mí no me interesa. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir? Como tiene mucho espacio, este tercer ejemplar, y me interesa que ahora se concentre, ¿no?, en el desarrollo del follaje, de las áreas verdes, dejarlo aquí unos 2 o 3 años más y después hacer el camino inverso. Es decir, que de esta maceta se pase a una maceta más pequeña, incluso como la que tendríamos en el segundo caso, que sería esta. Y ya de ahí pasarla a una maceta de entrenamiento, o bien podríamos encontrar una maceta de entrenamiento de bonsái que por lo menos reduzca la mitad. Entonces, si yo no tengo un buen cultivo y un buen trabajo de raíces, me va a costar mucho trabajo poder hacerlo. De hecho, permítanme tantito para mostrarles un ejemplo de la maceta en la cual lo pienso colocar a manera de entrenamiento. Entonces, les decía,
Yo lo que quiero es que este árbol tenga mucha raíz ahorita para que tenga un desarrollo muy potente en el caso de las áreas verdes, es decir, ya en el posicionamiento de las ramas y que se vaya compactando. Cuando haga el trasplante, pongamos en 3 años, mi idea es, por ejemplo, pasarlo ya a una maceta de este tipo, que es una maceta, ¿no?, de barro transpirable y que, si se fijan, compacta ya mucho el tamaño que tiene. Si ustedes lo visualizan de esta manera, espero que se pueda observar, ¿no?, o si lo visualizan de este modo, más o menos, verán cómo en efecto la presencia del árbol cambia, porque no olvidemos que el bonsái no es un adorno, es una presencia, ¿no? Es decir, nos aporta una presencia que suele ser inspiradora y que además suele tener o transmitirnos el consuelo de la belleza en este mundo, pero sigue siendo una maceta grande, ¿no?, pensando que el árbol también tiene más verde, más desarrollo, más grueso el tronco, etc. Después, mi objetivo es que finalmente llegue a una maceta así. Entonces vean la comparación, traten de imaginar cuánta tierra se le tiene que quitar y cuánta raíz tiene que disminuir paulatinamente. Entonces, si ustedes se fijaran, más o menos así, ¿no?, es mi idea llegar a esta maceta, incluso quizá a una más delgada. Esto solamente lo planteo a manera de ejemplo. Y en las macetas que están pensadas para bonsái, como esta va a ser más visible, siempre tienen, ¿no?, un hoyo en medio, amplio, porque es lo que sirve para el drenaje. Recuerden que no puede haber encharcamiento porque las raíces son sensibles y fácilmente se pueden pudrir. Hay una rejilla, se fija con un alambre y hay unos hoyitos. Estos hoyitos precisamente es por donde pasa un alambre para que después podamos hacer el anclaje del árbol, porque no tiene raíz gruesa pivotante, y le ayudemos a mantenerse estable. Entonces creo que el cultivo es algo fundamental en el caso del bonsái y tenemos que irlo haciendo paulatinamente, es decir, vamos de menos a más, a donde nos guste el grosor o el tamaño, y después tenemos que ir de más a menos hasta buscar la maceta adecuada, porque la maceta, insisto, forma parte del bonsái, o sea, no es un artículo secundario, forma parte de todo el conjunto. Y repito, ¿no?, el bonsái justamente visto y apreciado como una presencia. Entonces creo que es más fácil que nosotros vayamos trabajando poco a poco a que adquiramos a lo mejor materiales ya muy grandes o muy avanzados, pero que se nos va a dificultar al momento, por ejemplo, de posicionar ramas, o al momento del diseño, y más aún al momento en el que lo queramos pues trasplantar. Así pues, esto sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, les doy las gracias y, como siempre, recuerden, no hay prisa.